de la tercera mesa del Simposio de Filosofía Clásica. En esta ocasión tendremos tres, valga la redundancia, tres ponencias sobre de filosofía antigua, pero también de filosofía medieval. Entonces, parto sin mayores preámbulos con la primera ponencia, dictada por la profesora Gloria Silvana Elías de la Universidad Nacional de Jujuy. La profesora Elías es doctora en filosofía, investigadora de CONICET, profesora titular de antropología filosófica y profesora asociada de historia de la filosofía medieval en la Universidad Nacional de Jujuy. Y el título de su ponencia es Distinciones entre la dimensión metafísica y la dimensión personal de la persona humana según Duns Scotus. Gloria, tienes la palabra y comenzamos. Muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Con cuánto tiempo contamos, Hernán? Así me controlo. 20 minutos. Perfecto. Y las preguntas las dejamos para el final, como en la... Se me había olvidado. Como en las mesas anteriores. Cualquier cosita, si me copé, vos me vas marcando. A ver si se ve. Perfecto. Lo voy a ampliar. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve perfectamente, sí. Muy bien. Y voy a probar si se pasa. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Hernán. Siempre un placer poder compartir. Espero que les resulte interesante. Este tema que voy a compartir con ustedes está enmarcado en un autor que estudiamos tanto el profesor Hernán como yo ya hace tiempo y venimos estudiando en conjunto, que es este filósofo medieval, teólogo del siglo XIII, franciscano, Juan Duns Scotus. Hago esta precisión por si no todos les interesa el medioevo, entonces, y no lo conocen. Y lo que tengo intenciones de compartir es el concepto que de persona trabaja Juan Duns Scotus y cómo él llega a ir desentrañando esa idea de persona humana explícitamente en algunos de sus textos. O sea que la presentación no es una presentación analítica de los textos, sino más bien busca hacer una presentación sintética que a partir del recorrido de estudio que venimos haciendo en un equipo de trabajo con Hernán y otros colegas, pueda yo traer cierta presentación, como les decía, sinóptica de lo que sería la persona humana, a mi entender, y desde ya lo pongo a discusión. Uno de los textos que tengo presentes fue el Libertales 13, que ese es el nombre, si los actos de conocer y apetecer son esencialmente absolutos o esencialmente relativos, porque hay en Duns Scotus una intención de distinguir entre tipos de conocimientos o de actos de conocimiento y qué conoce cada acto. Y esto me interesaba a mí porque nos va llevando a cómo comprende a la persona o cuáles son estas dimensiones que entiende él que tiene la persona. Entonces, la premisa de la que parte este trabajo es que, según el escocés, el intelecto tiene la capacidad de distinguir formalmente en las cosas individuales, en los entes, ciertos, le llamemos formalidades, como ser la naturaleza, la existencia. Me corre un poquito la pantalla, sí, puedo ver, ahí está. Y la naturaleza, la existencia y la singularidad. Según lo que dice Duns Scotus, en el estado actual, llamémosle el estado de caída, que es esta idea de haber estado ya en pecado, en una instancia de pecado, y por lo tanto en un estado de vía hacia la bienaventuranza, según Duns Scotus, no podemos conocer en este estado la singularidad. Entonces nos planteamos si es dable el conocimiento intelectual de la naturaleza de la cosa y la existencia de la cosa. Nos quedan estos otros dos niveles para ver si son posibles de conocer. En este sentido, como yo les decía, él deja pendiente la idea que no sea posible en el estado de caída el conocimiento de la singularidad, y esto nos lleva a un planteo central dentro de Duns Scotus, que es la teoría de la intuición intelectual del singular,
que está entroncada, aunque yo no la mencione, no la pienso, no se desarrolla acá, pero la dejo planteada, con otra teoría importante que es la teoría de la memoria intelectual, que no es solo un problema de corte epistemológico, sino también antropológico, puesto que nos conduce a la pregunta de si hay recuerdo después de la muerte, lo que a su vez nos lleva a plantear la dificultad de si pervive la identidad personal en la vida bienaventurada. Este es un tema que se desprende de esta cuestión de el singular y el conocimiento del singular, y si nosotros mantenemos el recuerdo de lo vivido en esta vida post-mortem. Pero volviendo entonces al tema central de la ponencia, podemos decir que en Duns-Scotus se distinguen dos tipos de conocimiento, el conocimiento abstracto y el conocimiento intuitivo. En general, es importante destacar que la concepción de abstracción que va a primar en Scotus proviene de Mateo de Acquasparta, donde se define el conocimiento abstracto como aquel conocimiento que es indiferente a la existencia o no existencia, presencia o no presencia del objeto. Mientras que el conocimiento intuitivo es entendido como ese conocimiento preciso, exclusivo, limitado al objeto presente en tanto presente. Esto dicen por Libertales 4. Entonces, nos podemos hacer la pregunta de cómo es posible para el intelecto conocer en este mundo la existencia de algo si no puede ser afectado directamente por el singular. Este problema lo vemos en Ordinatio 2, Distincio 3, donde dice Scotus que si se dejase de lado todos los sensibles comunes, y si dos cantidades que son completamente similares e iguales en blancura fueran postuladas como simultáneamente existentes por una potencia divina, la visión no distinguiría que hay dos cosas blancas, por ejemplo. Entonces, pareciera ser que Scotus asume que el conocimiento del singular, si bien es una capacidad humana, solo la lleva a cabo en el estado anterior a la caída o bien ya en el estado de bienaventuranza. Entonces, decimos, teniendo en cuenta estas formalidades del ente, ¿no? Por un lado, la naturaleza de la cosa, que es conocida, acá estoy en esta columna, que es conocida por Duns-Scotus, según lo que él denomina intelección quiditativa o conocimiento abstractivo, y que recordemos que el sentido de abstracto en el que está pensando Scotus proviene más bien de Acquasparta, esto es, la operación del intelecto por el que éste capta la actividad de la cosa sin que ello suponga el ser o no ser, la presencia o no presencia de la misma. Es lo que Mateo denomina un conocimiento abstracto a un modo de conocimiento que de entrada es tal, no por un proceso, sino que es una operación absoluta independiente de la existencia o no de la cosa. Mientras que la existencia de la cosa se conoce, acá que es otra dimensión, digamos, la existencia y no la naturaleza, se conoce, dirá Scotus, por un conocimiento intelectual intuitivo. Y para sostener esto, Scotus arguye dos argumentos, uno del ámbito teológico y otro del ámbito del conocimiento sensible, que no me voy a detener a mencionarlos. Solo los menciono, quiero decir, no los desarrollo. Y por otro lado, el conocimiento de la singularidad, como ya venimos diciendo, que no cabe en este estado de caída en el que nos encontramos. En Quodlibet Express, entonces, Scotus afirma que no es posible, Scotus afirma que no es que al conocimiento intuitivo le corresponde el conocimiento de la existencia y al conocimiento abstractivo el de la esencia, ya que la existencia misma puede ser conocida por un acto abstractivo. Esta distinción no hay que caer en esta linealidad porque no es tal, esta es la propuesta que hace Scotus, y recordar entonces que el acto abstractivo, el acto de conocer de modo abstracto, se da con independencia de la existencia concomitante de ese objeto extramental ante el intelecto, sin que ello implique que el acto abstractivo se dé sin ninguna relación concomitante a objeto. Entonces, si nos preguntamos qué tipo de objeto causa con el intelecto ese acto de conocer, que es el acto abstractivo, si ya hemos dicho que no hace falta que esté presente el objeto extramental, ahí Scotus va a decir, bueno, el acto co-causa, o sea, el intelecto co-causa conjuntamente con la especie. Acá está. Entonces,
Es un tema muy debatido dentro de los escotistas, tal vez los que estamos acá en este momento no conozcamos en detalle, pero es toda una problemática de lo que nosotros estudiamos como lo que se entienda por especie inteligible en el pensamiento del escotista, del escocés, y entonces nosotros hacemos una distinción, o se discute si cabe esta distinción al interior del pensamiento de Escoto, entre la especie inteligible y el contenido de esa especie, que es lo que se denomina ser inteligible. Escoto en principio habló, digamos, que al interior de la especie habría un contenido que se le puede denominar ser inteligible o ser diminuto o ese diminuto, ¿no? Que es la expresión que él utiliza. Entonces, bueno, yo acá llevo adelante una pregunta que me queda también para ir trabajando, si es lo mismo el modo en que concibe la inteligencia divina, ese ser inteligible, que el modo en que lo concibe ya la mente humana. Si la piedra que conoce Dios en una primera instancia es, y en su mente perfecta, es la piedra que concibe el hombre, ¿no? En esta instancia, en este estado de caída. A mí me gusta dejar así planteadas inquietudes que abren líneas de reflexión y de discusión al interior de este mismo trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que hicimos tres distinciones al interior de la cosa. La naturaleza de la cosa, la existencia de la cosa y esta cosa en su singularidad, que es lo que en el planteo de Duce-Escoto se llama la no identidad formal. Uno no es razón formal de la otra, de modo que si aquella fuera definida, por ejemplo, naturaleza, no pertenecería a la definición de esta la otra, por ejemplo, existencia. Esta distinción ex natura rei se define como una no identidad formal en el pensamiento de Duce Escoto, y Escoto aplica este tipo de distinción en distintos elementos de su teoría, por ejemplo, en este que estoy acá trayendo para compartir. Entonces, si nos centramos a la vez al interior de un ente, el ente singular en sí, podemos distinguir en ese ente lo que se llama la naturaleza communis, natura communis, y la aequeitas, en el planteo del escocés. Ese ente singular, ¿qué es la natura communis en este ente? Es, va a decir Escoto, que entre la unidad real del singular y el universal, existe una unidad menor que la numérica, que depende de esta natura communis, la cual a su vez es indiferente a la universalidad como a la singularidad. Esta naturaleza común tiene elementos, o uno puede tender a querer establecer algún tipo de relación al modo en que comprende las esencias avicenas, para aquellos que tengan tal vez conocimiento del pensamiento aviceniano, y estaría esta indiferencia de la naturaleza común ya a la singularidad, ya a la universalidad. Y va a decir Escoto que lo que hace entonces singular a lo singular es otro principio formal de individuación que los discípulos del pensador le denominan aequeitas, porque viene del término aec, que él utiliza en sus textos, y vamos a decir entonces que, castellanizado el término la exeidad, determina completamente el singular, pero no es la existencia. O sea, acá yo lo que voy entendiendo y comprendiendo de los textos y las lecturas, que no hay que identificar a ekeitas con existencia, sino más bien que la ekeitas es esa condición necesaria para que se dé la existencia, puesto que solo los individuos, los singulares, le cabe la posibilidad de la existencia. Entonces, vamos a distinguir, por un lado, el conocimiento intuitivo, por otro lado, el conocimiento abstractivo, y qué conocen y cómo se puede dar el conocimiento de estas formalidades que he ido mencionando. En el caso del conocimiento intuitivo, es este tipo de acto cognitivo en el que se conoce la cosa existente y presente, que mueve per se, y que lleva de modo necesario una relación aneja, real y actual al objeto, ya que no puede darse conocimiento actual o intuitivo sin que ambos extremos de la relación, es decir, el acto cognitivo y el objeto, sean actuales y realmente distintos. Mientras que el acto abstractivo se da, como ya hemos venido diciendo, según este autor, con independencia de la existencia o presencia concomitante del objeto extramental ante el intelecto,
sin que ello implique que el acto abstractivo se dé sin ninguna relación a objeto. Hemos dicho entonces que esa relación al objeto está dada con la aparición acá de esta especie, que es un accidente real que inhiere en el alma subjetivamente, va a decir el autor. Ahora, yo acá hago otro conjunto de preguntas que también se desprenden de qué es esto de la especie, si esta especie es universal, o lo que es universal es el contenido de la misma, que podemos llamar el ser conocido, porque como se vio en el conocimiento abstractivo, la especie inteligible es la que hace presente el objeto al entendimiento bajo la razón de universalidad. Para que sea posible el acto cognoscitivo, se necesitan estas dos condiciones previas, esto es, la presencia y la universalidad, condiciones que estarían garantizadas por la especie inteligible. En esta cuestión, la cuestión 13, que es la que va enmarcando teóricamente esto, yo acá comparto un pasaje donde suele caerse en un problema en la traducción, que ya les voy a compartir en la traducción en castellano que se utiliza, de Ayuntis, donde el parangón de conocimiento del singular y del universal con conocimiento de lo intuitivo y abstractivo que agrega Ayuntis no se halla en este pasaje. O sea, la traducción al castellano agrega este parangón que de hecho en este pasaje que yo acá les he compartido no está, aunque en la traducción aparece, ¿no? Entonces, yo lo que hago acá es que ustedes puedan comparar, por un lado, a la izquierda, la traducción de Ayuntis, de ese pasaje en latín que les puse en la diapositiva anterior, y a nuestra derecha la traducción que el profesor Hernán, yo le pedía también que veamos si efectivamente coincide él con la traducción que hacía yo por mi parte, donde no hay tal parangón que nos lleva a errores al interior de la interpretación del pensamiento escotista. Lo leo porque creo que voy bien con el tiempo, ¿no? Aunque dejé el celular lejos, entonces no puedo ir mirando, pero cualquier cosa, profesor, me marca si voy bien. Puede conceder... Faltan 5 minutos, Gloria. Ah, perfecto. Entonces, como me quedan 5 minutos, yo voy a leer directamente la interpretación que hace el profesor Hernán y avanzo hacia ya los niveles de la persona. Se puede conceder que hay dos conocimientos simultáneos del mismo objeto, de modo tal que no se distingue un objeto del otro como se distingue la esencia de la existencia, porque aunque entre ellas haya una cierta distinción del objeto, no es sin embargo suficiente para la cuestión propuesta, porque también la existencia misma se puede conocer mediante un conocimiento abstractivo, pues tal como puedo conocer la esencia, así puedo conocer la existencia, aunque no esté realmente fuera del intelecto, dicha existencia, o que no haya un existente en ese momento. Se llaman por ende conocimientos distintos, y esto, según la especie, en virtud de las razones que mueven de aquí o de allá. Es decir, que acá lo que yo quiero que quede también sentado, que no habría entonces en el texto latino la necesidad de identificar conocimiento intuitivo con el conocimiento de lo singular, conocimiento abstractivo con el conocimiento de la especie o universal. Y en este marco ya de lo que sería qué conoce cada proceso cognoscitivo, ya entonces vamos a ingresando a lo que sería propiamente el concepto de persona en Duns Scotus, que yo acá solo dejo identificada algunas vías de estudio al respecto del término, de lo que se entiende por persona, que van a influir en nuestro autor. Y los pasajes en los que él trabaja dicho concepto de persona. Ahora bien, ya entrando entonces en lo que sería las dimensiones que titulan este trabajo. Por lo que hemos podido ver rapidísimamente, a los fines de esta exposición, no tenemos que identificar el término hombre con el término persona, porque a la vez hombre sería ese compuesto ilemórfico de alma y cuerpo, esa unidad indisoluble, va a decir nuestro autor, que es hombre, es un hombre singular, a partir de este principio de individuación que le vamos a denominar aekeitas y que están dentro de esta dimensión. Fíjense que yo, cuando pensaba el hombre en tanto existente, la existencia como tal, como les decía, no es la aekeitas, aunque esto es una posición,
aunque hay compañeros y colegas que pensarían o que a la hora de exponer su estudio hacen una identificación entre keitas y existencia, por eso lo aclaro, quiero ser muy honesta en esto. Y por otro lado, una dimensión que es propiamente la persona, que es una dimensión real, pero que no es ontológica, que nosotros podríamos decir que ya no responde al qué, sino al quién, y que por lo tanto no es ni la dimensión ontológica ni la dimensión de la existencia. Entonces, me tapo un poquito la propia pantalla, pero acá arriba vamos a distinguir entonces, vamos a decir que la persona es una realidad de primera intención y que individuo no es idéntico a persona, y que como he tratado de indicar, la exeidad es esa última perfección en el orden ontológico, pero ser una naturaleza AEC, esta naturaleza, no es aún el ser personal, sino más bien condición de posibilidad. Y existir a su vez es un orden diverso, distinto del ontológico categorial. El ente individual es aptum esse, posee la aptitud para alcanzar la existencia. Entonces, si tuviésemos que ver qué, uniendo con estos conceptos de qué conoce cada cosa, podríamos decir, y dejo esta posibilidad, de que la naturaleza entitativa de la cosa, en este estado actual en el que nos encontramos, puede ser abordada por un conocimiento abstractivo, la existencia puede ser abordada por un conocimiento intuitivo, pero también abstractivo, como lo dice el propio Scoto, y esa dimensión de la persona a partir de un conocimiento que podremos llamar intuitivo e intelectual. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la ponencia. En el tiempo casi precisamente, bueno, soy yo también un ogro, pero que los hago callar de antemano, pero muchas gracias, y las preguntas quedarán para el final. Entonces, ahora le cedo la palabra al profesor Sandro Paredes, que él es Sandro Paredes Díaz, es profesor de religión y filosofía por la Universidad Católica del Maule, es magíster también en ciencias religiosas y filosóficas por la misma universidad, y actualmente es estudiante del doctorado en filosofía, religión y pensamiento contemporáneo, también de la Universidad Católica del Maule. Sus ámbitos de interés son la filosofía mística especulativa, la filosofía de la religión y la educación religiosa. El título de la ponencia del profesor Paredes es sobre la... Acabo de mandar un pequeño... Me confundí en el orden, los cambié. Así que sí. Ahora le toca a Diana, perdón. Acabo de Pero darme cuenta que... sí, me da igual a mí el Introducción. orden. Como ya Bueno, introdujo a Sandro, puede partir él. entonces, acabamos de hacer un cambio de última hora. Me disculpo. Perdón, entonces el título de la ponencia de Sandro es Noética e Imago Dei en el Maestro Eckhart. Un acercamiento a partir del comentario al Evangelio de San Juan. Sandro tiene la palabra. Bien, muchas gracias, don Hernán, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Voy a apoyarme de alguna breve presentación. Ahí. Ahí. Indíqueme si se puede ver, por favor. Se ve bien, sí. Ya. La pantalla Bien. completa. Ya, vamos a tratar de cumplir el tiempo. Bien, durante el siglo XIII hubo una importante preocupación por la noética aristotélica que suscitó una serie de comentarios del libro De Ánima de Aristóteles. Esta preocupación por el texto aristotélico se debía a que para muchos pensadores de la época el intelecto era el lugar privilegiado para el encuentro del alma con Dios. En este contexto, la noción de intelecto agente planteada por Aristóteles en el libro tercero resultaría peculiarmente sugerente a la vez que compleja. A pesar de que el maestro Eckhart
se preocupa del tema de la unión del hombre con Dios, no encontramos en sus obras latinas, de manera explícita, un abordaje sobre la noética aristotélica. Su preocupación por el tópico de la unión del alma con Dios está desarrollada más bien a través de la categoría de la imago Dei. Precisamente uno de los motivos acusados por la condena in agro dominico del Papa Juan XXII apunta a formulaciones sobre este punto, por ver en ellas un riesgo de lo que hoy denominaríamos panteísmo o de identificación entre el hombre y Dios. La doctrina de la imago Dei aparece teológicamente explicitada en varios sermones y tratados, pero encontramos un desarrollo metafísico en la obra latina Comentario al Evangelio de San Juan. En este contexto, el objetivo de nuestra presentación es ofrecer un acercamiento a la noética del maestro Eckhart que estaría implícita en la categoría de la imago y que en cierta medida se deja traslucir en la explicación 1 del Comentario al Evangelio de San Juan. Para ello, se presentará una descripción de este comentario de Eckhart, especialmente la explicación 1 y los números relacionados con la imago. En un segundo momento, se analizará una cita de Averroes y su posible interpretación en este contexto de discusión. Partamos por la descripción del comentario. La obra de Eckhart, Comentario del Evangelio de San Juan, es difícil de datar exactamente. Los especialistas oscilan entre el 1310 y el 1324. De lo que sí podemos tener más seguridad es que este trabajo ha de situarse en el contexto de su gran proyecto latino inacabado, la obra tripartita, que consideraba en su tercera parte comentarios a pasajes de la Escritura. El mismo Eckhart nos señala en el prólogo la intención de esta obra, que sería explicar tal y como lo hace en todas sus obras, por medio de los argumentos de los filósofos y a la luz de la razón natural, lo que afirma la fe cristiana y lo escrito en ambos testamentos. Para él, el Evangelio de Juan, especialmente el prólogo, es un texto metafísico, que a la vez es una filosofía de la naturaleza y una filosofía moral. Existe una convergencia entre la fe y la razón. El texto de Eckhart es un comentario a los 18 versículos del prólogo del Evangelio de Juan. Consta de un proemio o prólogo y 22 capítulos, los que a su vez consideran una o varias explicaciones de estos versículos. El capítulo 1 es el más extenso, pues contempla 8 explicaciones para el versículo "En el principio existía el verbo". En cuanto al tema central de esta obra, hay acuerdo entre los especialistas en que gira en torno al tópico del nacimiento del logos en el alma o la filiación divina, tema que encuentra también continuidad en los sermones y tratados de Eckhart. Dentro de este marco conceptual, nuestra preocupación estará en la categoría de imago Dei, que Eckhart aborda de manera especial entre los números 23 y 25. Vayamos a esta sección del comentario. La categoría del imago Dei se desarrolla especialmente entre estos números 23 y 27 de esta primera explicación. Con ella, Eckhart desea explicar la relación entre el Padre y el Hijo, relación en la que el Hijo es imagen del Padre o ejemplar. En el número 23 señala alguna de las siguientes ideas. La imagen es solo imagen del ejemplar y no de otro, por lo que obtiene todo su ser del que es imagen, es decir, del ejemplar. Eckhart señala que la imagen no obtiene su ser de aquello en lo que está o del sujeto en el que está, sino que lo recibe del ejemplar. Es decir, si tomamos el recurso ilustrativo del espejo que refleja la luz del sol, podemos decir que no es el espejo en el que podemos ver la imagen o la luz el que otorga el ser la imagen, sino el ejemplar. La imagen no depende del subjectum. Dice Eckhart, no recibe nada de sí de parte del sujeto en que se halla, pero recibe primeramente todo su ser propio del objeto del que es imagen. En el número 24, Eckhart afirma que la imagen se halla en un modelo porque allí recibe todo su ser. De allí se desprende que imagen y ejemplar sean uno. En este sentido, interpreta el versículo bíblico que dice, yo y el Padre somos uno. La palabra somos indicaría que el Hijo es una imagen manifestada o engendrada como imagen que revela y crea que proviene del Padre. La palabra uno
indicaría que todo el ser de uno está en otro y nada extraño a ellos hay. Podemos ver aquí que el somos alude a la distinción personal, la diferencia entre las personas divinas. En cambio, el uno alude a la unidad de esencia, indicando que la imagen no es menos que el ejemplar. Veamos ahora el número 25 que nos interesa. El número 25 centra su preocupación en el tema de la generación de la imagen o su engendramiento. Aquí Eckhart señala que la generación de la imagen es una cierta emanación formal, a partir de la cual interpreta el pasaje del comentario de Averroes al libro de Ánima. Cito el texto de Eckhart. Además, lo séptimo, tal expresión o generación de la imagen es una cierta emanación formal. Este es el motivo por el que el comentarista del libro segundo del De Ánima desea decir que el alumbramiento de la especie visible en la visión no precisa de una luz extrínseca, ni en virtud de su visibilidad, que se multiplica por sí misma, ni en virtud de la visión, que se percibe así como especie de lo visible, sino solamente en vista del medio difusor se requiere una luz extrínseca. Eckhart alude al comentario mayor al libro de Ánima de Aristóteles, de Averroes, específicamente el comentario 67. El fragmento al que Eckhart se refiere es el siguiente. Es evidente, cuando tenemos en cuenta lo que dijo Aristóteles al principio de ese relato, y lo afirmó como evidente por sí mismo, que entonces será necesario que la luz sea necesaria para que haya colores, moviendo lo transparente solo en la medida en que da lo transparente alguna forma por la que recibe movimiento del color, a saber, iluminación. El párrafo que está comentando Averroes del libro de Ánima de Aristóteles trata sobre la visión, el papel que desempeñan en ella el color, la luz, el medio transparente y el órgano sensorial, que corresponden al libro segundo, capítulo séptimo del de Ánima. Este dice lo siguiente: y cada color es una causa de movimiento en lo que en realidad es transparente, y esta es su naturaleza. Por esta razón no es visible sin luz, pero cualquiera de los colores necesariamente es visible solo con luz. Por eso deberíamos decir que es la luz, y esto ocurrirá en el curso de decir, por así decirlo, que lo transparente es. En este número 67, Averroes aborda la intrincada relación entre la luz, el color y lo transparente. El nudo de este texto estriba en determinar si el color en la oscuridad está en potencia o está en acto, lo cual es difícil de inquirir porque solo son visibles con la luz. En una primera parte, Averroes analiza dos posiciones. Una es que la luz convierte lo transparente en potencia en transparente en acto, permitiendo que el color en acto mueva lo transparente y sea visible. En este caso, la luz actúa en lo transparente y lo dispone para que el color actúe a su vez sobre él y se muestre. La otra posición es que la luz convierta lo transparente en potencia, en transparente en acto, haciendo posible que el color sea visto. En la primera posición, lo transparente en acto es movido tanto por la luz como por el color. En el segundo caso, solamente la luz actúa para que lo transparente permita que el color se muestre. En el primer caso, el color tiene la capacidad de afectar lo transparente gracias a la luz que ha dispuesto lo transparente para ello. En el segundo caso, el color no actúa sobre lo transparente, ya que la luz mueve a lo transparente a su acto propio, que consiste en dejar que el color sea visto. En un segundo momento, Averroes retoma la afirmación aristotélica de la necesidad de la luz para que los colores sean visibles. La distinción que realiza Averroes es si la luz otorga a los colores la forma y disposición positiva para que actúen sobre lo transparente, o si la luz actúa sobre lo transparente, otorgándole la forma por la que recibe el movimiento de los colores. Para él es evidente que no es posible que la luz le confiera al color la forma y disposición por la que se hace visible. Si esto fuera así, el color tendría una relación accidental con la vista, pues lo visible del color no sería algo que le es propio. Además,
la visión solo sería posible por la mediación de esa disposición positiva otorgada por la luz. La luz, para Averroes, es necesaria para que el color, que es intrínsecamente visible, sea visto. La luz actuaría sobre lo transparente, de modo que este último esté capacitado para recibir los colores. Lo central para nuestra presentación se encuentra en esta sección del comentario, pues es aquí donde reconocemos el fragmento referido por Eckhart y porque además Averroes afirma que Aristóteles está comparando la luz con el intelecto agente y el color con los universales. Dice Averroes, por lo tanto, compara la luz con el intelecto agente y el color con los universales. Averroes, mediante este texto, hace referencia al capítulo 5 del libro 3 del De Anima, de Aristóteles. Así pues, existe un intelecto que es capaz de llegar a hacer todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Este último es a manera de una disposición habitual, como por ejemplo la luz. También la luz hace, en cierto modo, de los colores en potencia, colores en acto. Y tal intelecto es separable, sin mezcla, impasible, siendo como es, acto por su propia entidad. Aristóteles relaciona claramente el intelecto agente con la luz, pero es Averroes quien además identifica los colores con los universales. Ahora, el intelecto referido por Aristóteles como el capaz de llegar a hacer todas las cosas, ha de identificarse con el intelecto pasivo que, en el ejemplo de la luz, los colores y lo transparente, correspondería a este último. En el texto de Eckhart podemos apreciar cómo entiende el comentario que Averroes ha hecho del pasaje de Anima. Recordemos que Eckhart quiere explicar la generación de la imagen respecto del ejemplar. Para él, la generación de la imagen es similar al modo como la especie visible es generada en la visión. La visión de la especie visible no requiere de luz extrínseca o externa, nos dice. Ni lo visible requiere de la luz, es decir, los colores, ni la vista necesita de ella. Solo necesita la luz el medio difusor o el medio que transmite, el medium deferens. Pareciera que lo que desea destacar Eckhart es que la generación de la imagen no requiere la acción de un agente externo, sino que es propia de la relación que tiene con el ejemplar. El contexto de la cita a Averroes es el de la relación entre la imagen y el ejemplar, entre el verbo y el padre, que Eckhart ha intentado explicar también a partir del ejemplo del justo y la justicia en números anteriores a esta sección. Esta puede ser una primera lectura de este recorrido o ejercicio de trazabilidad. Ahora, esta especie visible puede ser entendida, siguiendo el texto de Averroes que Eckhart está citando, como los universales. La luz, bajo este mismo presupuesto, se identificaría con el intelecto agente. En este caso, podemos arriesgarnos a interpretar este medium deferens, este medio difusor, como el intelecto pasivo aristotélico, medio que sería capaz de llegar a hacer todas las cosas. Recordemos que para Averroes la luz actúa sobre lo transparente, dándole la forma por la que recibe el movimiento de los colores. Ahora, si la generación de la imagen es al modo de la generación de las especies visibles, estas últimas debieran provenir también de un ejemplar, así como la imagen es generada por el ejemplar y recibe todo su ser de él. A partir de esto aparece una importante cuestión: determinar la relación entre el ejemplar eckartiano y el intelecto agente. En efecto, si seguimos la cita de Eckhart, las especies visibles no requieren de una luz extrínseca para poder ser visibles. Si la requieren es por causa del medio difusor. La especie visible, por su parte, al parecer, tiene una luz intrínseca, por emanación formal, que la hace visible para la vista. Los universales, nuevamente siguiendo lo inferido de la cita, tendrían para Eckhart una luz propia, por ser imagen del ejemplar.
el tema implica que las especies visibles o los universales compartirían esencia con el ejemplar del cual son imagen. Las especies visibles o universales serían imagen de un ejemplar. Si este ejemplar es Dios, los universales serían también divinos. Si bien no podemos dilucidar una noética descartiana a partir de este incipiente trabajo, sí podemos afirmar que un trabajo en esta línea puede ayudarnos a encontrar elementos que, aunque sea de manera implícita, colaboren en una comprensión del imago Dei y su relación con el tópico del intelecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandro. Incluso antes del tiempo, muy clara su exposición. Y ahora le cedo la palabra a Paloma para que presente a nuestra última, que cierra el simposio de filosofía clásica, nuestra última conferencista. Muchas gracias. Sí, gracias. Nuestra última conferencista es Diana Núñez. Diana es licenciada en filosofía por la Universidad de Chile y es actualmente estudiante del magíster en filosofía en la misma Universidad de Chile. Y entre sus principales áreas de interés, digamos, de estudio está la filosofía antigua en general y temas de ética. Y ella nos va a presentar entonces una ponencia que se titula así: sobre la amistad, filia, y su vinculación con la felicidad en la ética nicomaquea de Aristóteles. Diana, por favor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá. Yo lamentablemente no tengo algo para exponerles como un PPT, lamentablemente. Pero bueno, voy a partir. Voy a intentar recordándoles de todas maneras como cuál es la estructura de lo que voy a presentar. ¿Ya dijeron el título? Bueno, Aristóteles dedica 2 de los 10 libros que conforman la ética nicomaquea al tratamiento de la amistad, la filia. En la extensión que le dedica a este tema se puede ver o se puede prever la importancia que tiene dentro de su planteamiento ético. La amistad, dice Aristóteles, es una de las cosas más importantes para el ser humano, al punto de que nadie elegiría vivir sin amigos, aunque posea todos los demás bienes. Y son en efecto varios los pasajes en los que se recalca esta necesidad, necesidad para la buena vida. Pero la comprensión de que en qué sentido lo es puede ser a veces un tanto oscura. Ahora bien, para poder comprender la necesidad de la amistad para la vida dichosa y su vinculación con la felicidad, es necesario, primero, comprender qué es la amistad para Aristóteles y en qué consisten los diferentes tipos de amistad, a saber, la amistad a causa de lo bueno, la amistad a causa del placer y la amistad a causa del útil, y así poder entender cuál es el rol de la amistad en general en el planteamiento ético de Aristóteles y en particular el de la amistad que él nombra como la amistad perfecta o completa. Dicho esto, en esta ocasión voy a abordar esta cuestión teniendo a la vista la vinculación del tratamiento aristotélico de la amistad con el de la virtud y el rol correctivo que puede tener el amigo. Por otra parte, también voy a abordar esta cuestión a través de la comprensión de que Aristóteles diga en varios pasajes que el amigo es un otro yo, y el nexo de esto último con la consideración sobre el hombre feliz. En la presentación, entonces parto primero con caracterizar a la amistad, pero al final yo decidí cambiar un poco el orden y iba a ser después la vinculación entre amistad, autarquía y felicidad, y posteriormente, como para finalizar la presentación, voy a presentar sobre la vinculación entre la amistad y la virtud y la felicidad. Entonces, hablando sobre la amistad. Aristóteles se dedica a la amistad y su justificación dentro del contexto de la discusión de la ética tiene que ver con que la amistad es algo sumamente necesario para la vida y porque se trata de una virtud o se acompaña de ella. No me voy a referir a si es una virtud o no, yo creo que es un problema que hay en el planteamiento aristotélico, pero por temas de extensión no me puedo dedicar a ello. Ya. Ahora bien, respecto a la amistad se han suscitado opiniones contrarias y de diversa índole. Sobre estas dificultades,
Aristóteles se va a dedicar solamente a las que conciernen a los caracteres y a los afectos, y no las que son como que se refieren como a la naturaleza. Y una de las aporías que intentaba esclarecer es la de cuántos tipos de amistad hay, si hay una sola o varias. Para resolver esta cuestión, tiene en consideración a los objetos posibles de la amistad, pues, cito, abro comillas, pues admite que no todo se ama, sino solo lo amable, y esto es lo bueno, lo placentero y lo útil. Cierre cita. Estos objetos posibles de amistad representan la causa al fin por el que los seres humanos se relacionan entre ellos. Ahora bien, entre estos hay diferencias. Como fines podríamos considerar solo lo bueno y a lo placentero, pues lo útil puede considerarse como aquello por lo cual se origina un bien o un placer. Otra diferencia sería que lo amable sin más, haplos, es lo bueno, pero Aristóteles considera que esta cuestión no será de importancia para el planteamiento, pues lo amable se considerará como lo amable aparente, aquello que nos parece bueno. Dicho esto, Aristóteles da mayores indicios sobre lo que sería la amistad. Menciona por una parte que la afección, filesis, hacia las cosas inanimadas no se considera amistad, pues no se da, primero, una reciprocidad en la afección y segundo, no se quiere un bien para ellas. Ambas cosas son condiciones necesarias para aquella amistad, pero no suficientes. Agrega que, y abro comillas, es indispensable que se tengan benevolencia, esto es, quieran el uno el bien del otro sin que eso les pase inadvertido, y ello por alguna de las cosas mencionadas. Por tanto, para que haya amistad se requieren de tres cosas: reciprocidad en la afección, o sea, que se amen mutuamente; benevolencia recíproca, querer el bien del otro; y que sean conscientes de ambas cosas. Ahora bien, nos dice que son tres las especies de amistad y en cada una de ellas se da esta afección recíproca y no oculta, y que quieren el uno para el otro los bienes según la forma en que son amigos, es decir, según el objeto y causa de la amistad, lo bueno, lo placentero, lo útil. Ya. Siendo tres entonces las amistades, Aristóteles menciona las diferencias que hay entre ellas debido a la naturaleza del objeto buscado en la amistad. Por una parte, debido a que la base de la amistad por placer es el placer, y este varía rápidamente, este tipo de amistad también es variable, es inestable. Lo mismo pasa con la amistad por utilidad. Lo útil cambia también constantemente, o lo que nos parece útil. Por otra parte, la amistad entre los que son buenos y virtuosos es estable porque la virtud lo es. La virtud es una cosa estable. Y otra diferencia entre estos tipos de amistad es que en la amistad de los buenos, estos se aman por lo que realmente son, no porque nos causen placer o nos sean útiles. Por último, la amistad por placer se suele dar entre los jóvenes que quieren pasar el tiempo juntos, pues de esta manera será lo placentero. En cambio, la amistad por lo útil se suele dar entre los ancianos y a veces no pasan el tiempo justo, pues su compañía no siempre es placentera. Ahora, la amistad de los que son buenos y semejantes en virtud es calificada como una amistad completa o perfecta, filia teleia, en contraposición a la amistad por placer y por utilidad. Es completa la amistad de ellos porque, primero, están en la disposición de querer el bien del otro por sí mismos y no por accidente. Segundo, en ella se da tanto el placer como la utilidad, pero en sentido absoluto, o sin más. Pues en lo bueno, en sentido absoluto es también, pues lo bueno en sentido absoluto es también placentero y útil en sentido absoluto. Y tercero, nos dice que es completa en cuanto al tiempo, pues es estable debido a que la virtud lo es. Estos son los sentidos en que la amistad es completa, es la amistad de los buenos. Y debido a esto, se entiende que este tipo de amistad sean raras, porque requiere de tiempo y trato para llegar a conocerse el uno al otro, a conocer el carácter del otro y a ponerlo a prueba, dice. Ya, aquí finaliza entonces la primera parte, que era hacer una caracterización general de la amistad. Ahora vamos a pasar a la amistad, su vínculo con la autarquía y la felicidad. Y el amigo es un otro yo. Entonces retomaremos el tema principal de esta ponencia, saber la vinculación entre felicidad y la amistad.
Aristóteles indaga sobre la relación entre la amistad y la felicidad, particularmente en el capítulo 9 del libro 9 de la Ética Nicomaquea, en donde se pregunta si el feliz necesitará amigos o no. La pregunta surge teniendo en consideración el concepto de suficiencia o autarquía, pues se considera que el hombre feliz es suficiente. Ahora, el argumento mediante el cual se considera que los felices no necesitarán de amigos es el siguiente. De aquí abro comillas. Los que son felices y se bastan a sí mismos no tienen necesidad de amigos, pues disponen de los bienes y como por consiguiente se bastan a sí mismos, no necesitan de nada más. Y el amigo, que es otro yo, proporciona lo que el otro por sí mismo no puede obtener. Cierre de cita. Ya. Entonces el argumento mediante el cual se supone que los hombres felices no necesitarían de amigos, teniendo en consideración una cierta noción de suficiencia. Ahora, recordaríamos que en el libro primero de la Ética Nicomaquea, Aristóteles describe la felicidad como el fin último al que tienden nuestras acciones y como aquello que es elegible por sí mismo y nunca por otra cosa. La noción de autosuficiencia, que también aparece en este libro primero, se vincula con la felicidad en la medida en que se considera que el bien completo, aquel que se elige por sí mismo y no por otra cosa, es suficiente, y la dicha ha de ser tal. Ahora bien, Aristóteles concibe a la suficiencia no como una existencia solitaria de un individuo aislado, pues ser humano es un ser social, dice. En cambio, voy a citar, abro comillas, la suficiencia es lo que por sí solo hace que la vida sea digna de ser elegida y no necesite de nada, y creemos que la dicha es una cosa así. Cierre cita. Entonces la dicha es suficiente. En alguna medida, en esta consideración de la suficiencia que acabo de citar, podemos sospechar el tipo de respuesta a la pregunta de si el hombre feliz necesitará de amigos o no. A continuación, Aristóteles considera los argumentos a favor de que el hombre feliz necesitará o necesite de amigos. En primer lugar, dice que sería extraño que al hombre feliz o dichoso se le atribuyan todos los bienes, pero no se le concedan amigos, que son considerados como el más valioso de los bienes externos. Esto lo recarga en varios pasajes de Aristóteles, que cómo es que los amigos son un bien externo. Y también alude a esta capacidad de hacer favores y beneficiar, que se considera como algo propio del bueno y de la virtud. Teniendo en consideración esta capacidad, se requiere de quien sea beneficiado, a quien se le hagan favores. En ese sentido, ese rol lo cumplirá el amigo. En segundo lugar, se menciona que sería extraño hacer del hombre feliz a alguien solitario, pues nadie elegiría disponer de todos los bienes para sí solo, y que el hombre es un ser social, y en tanto tal está destinado por naturaleza a vivir con otros. Son las consideraciones por las cuales uno podría pensar que el hombre feliz necesita de amigos. Ahora, Aristóteles argumenta de la siguiente manera. Igual él intenta ver qué de verdad hay en ambas opiniones para poder resolver el asunto. Yo me voy a saltar un poquito esa parte para pasar a lo siguiente. En primer lugar, se ha establecido que la dicha es una forma de actividad, aquella que se envuelve y no meramente está ahí como una posesión. Lo sigue diciendo, y aquí voy a hacer una cita un poco larga. Abro comillas. Vale, un poquito de aguante. Ya. Y si ser dichoso consiste en vivir y actuar, y la actividad del bueno es virtuosa y placentera por sí misma, como hemos señalado al comienzo, y si lo que es propio se cuenta entre las cosas placenteras, y si somos más capaces de ver a los prójimos que a nosotros mismos, y sus acciones más que las nuestras, y si para los buenos las acciones de los virtuosos, si son sus amigos, son placenteras, pues tienen las dos cosas placenteras por naturaleza, entonces el hombre feliz tendrá necesidad de amigos de esa clase, si en verdad prefiere ver acciones buenas y propias, y son tales las del bueno que es su amigo. Como se puede ver del argumento, se desprende que el hombre feliz necesitará amigos buenos y virtuosos, es decir, de la amistad completa, en la medida en que las acciones de este son buenas y placenteras por sí mismo y somos más capaces de ver sus acciones que las nuestras.
A este argumento, porque el argumento en realidad es mucho más largo, tiene varios como subargumentos, a esto se suma otro argumento que tiene que ver con la dificultad de vivir una vida agradable de manera solitaria. Pues esta vida es ardua y no es fácil actuar continuamente por uno mismo. Aquí se tiene en consideración que la actividad, que es agradable por sí, debe ser más continua. Recordaremos que Aristóteles considera que la felicidad es un tipo de actividad que se desenvuelve en una vida completa. Por eso se habla de la continuidad al final de la actividad. Por último, considera que de la conveniencia con los buenos puede llegar a darse cierta ejercitación en la virtud. Y ese es como el primer argumento a favor de que se va a requerir de amigos, o sea, del feliz requería de amigos. De amigos, en este caso, bueno, solo la amistad completa. Y este argumento, el comentador lo llama dialéctico. Ahora vamos a pasar a un argumento que es de consideración de la naturaleza de la cuestión, dice Aristóteles. Ahora, el amigo virtuoso le resulta naturalmente digno de elección al dichoso, y para el virtuoso lo bueno es por naturaleza bueno y placentero de por sí. El argumento se presenta de la siguiente manera. El vivir se define en los hombres por la percepción y pensamiento, en particular la actividad de percepción y pensamiento, es decir, en acto, una actividad en acto. La vida es buena y placentera de por sí, pues es algo determinado, y lo determinado es de naturaleza de lo bueno. La vida en el dichoso es una cosa determinada, por tanto la vida del dichoso es buena por naturaleza. Y si el vivir mismo es bueno y placentero, y si al actuar hay algo en nosotros que percibe que actuamos o pensamos, pues el que ve percibe que ve, y el que oye percibe que oye. Estoy parafraseando un poco el argumento porque es muy largo. Y si percibir que percibimos o pensamos es percibir que somos, pues ser es percibir o pensar. Y si percibir que se vive se cuenta entre las cosas agradables por sí mismas, pues la vida es por naturaleza un bien, y es placentero percibir el bien que lo es en sí. Y si el vivir es elegible y sobre todo para los buenos, pues ser para ellos, pues ser es para ellos bueno y placentero. Y si, y aquí voy a hacer una cita también, y si el virtuoso está dispuesto hacia el amigo como lo está hacia sí mismo, pues el amigo es otro yo, entonces, tal como para cada uno su propio ser es digno de elección, de igual modo también lo es, o poco más o menos, el del amigo. A esto se agrega que la conciencia de que el amigo debe ser en común, lo cual se da en la comunidad de palabras. Tener esta conciencia de que el amigo es algo así como el fundamento de la amistad que se da como en un plano comunitario. Ya, así, porque todavía no terminé el cuento. Si para el feliz el ser es de por sí elegible, por ser bueno y placentero por naturaleza, y si casi en igual medida también lo es el ser del amigo, también el amigo se contará entre las cosas elegibles. Concluye Aristóteles esta larga argumentación diciendo, y si el hombre feliz debe poseer lo que para él es elegible, o será, y el hombre feliz debe poseer lo que para él es elegible, o será un necesitado en ese sentido. Por tanto, para ser dichoso necesitará de amigos virtuosos. Y aquí concluye la argumentación. Ya. Ya vimos que la amistad completa, la de los buenos y semejantes virtudes, se considera como necesaria para la vida feliz en la medida en que, por una parte, se considera como uno de los bienes que debe incluir, y por otra, porque es algo digno de elección y en cuanto tal es algo que deben tener los hombres felices, si no va a estar falto de ello. Y ahí se tiene en consideración, claro, porque es digna de elección la existencia, o sea, porque es algo digno de elección la existencia de un otro. Ahí termina este segundo punto, y el último, donde es la vinculación entre amistad y virtud, viene a continuación. Ahora, en esta última parte de la presentación me gustaría presentar una perspectiva diferente a la anterior y en algún sentido un poco más amplia.
y esta perspectiva consiste en comprender la vinculación entre las virtudes con la amistad y con ello la vinculación que tendría con la felicidad. Para ello, primero es necesario hacer una pequeña nota que no habíamos hecho hasta el momento respecto al término filia, y que he traducido todo este rato y que se suele traducir como amistad. El término abarca distintos tipos de relaciones que no son de todo compatibles con el término amistad en español. Cuando se habla de filia, cuando se habla de una relación, por ejemplo, entre padres e hijos, entre hermanos, entre madre e hijo, marido y mujer, entre miembros de una misma comunidad u oficio, etc. Teniendo eso en consideración, el término es mucho más amplio que el nuestro, ¿cierto? Ahora sí, teniendo eso en consideración, me parece que la amistad cumple un papel importante en el ámbito práctico, en la medida en que es con los amigos con quienes interactuamos y nos desenvolvemos primordialmente, con quienes podemos o no ser justos, con quienes nos educamos, por ejemplo. Esto es destacado por Aristóteles al comienzo del tratado sobre la amistad, pues nos dice que los amigos, una cita, les son de ayuda a los jóvenes para no incurrir en el error, a los ancianos para su asistencia y para subsanar el decrecimiento de la acción que la debilidad causa, a los que están en la plenitud de la edad para las acciones nobles. Dos que marchan juntos son en efecto más capaces de pensar y actuar. Y en este sentido, ahí se cerra la cita. En este sentido, con los amigos forjamos nuestro carácter y de ahí hay una vinculación que hay entre la amistad y la virtud. Esa es una. Los vínculos entre amistad y virtud pueden ser varios. Yo voy a abordar ese y otro que viene a continuación. Por otra parte, la amistad también juega un rol que yo he llamado correctivo. No sé si es la palabra más adecuada, pero veamos. Según Aristóteles, es propio de los amigos el prestarse ayuda y corregirse en caso de que estén obrando mal. En un capítulo en el cual se dedica a responder la pregunta de si se ha de continuar la amistad cuando el amigo cambia para mal, nos dice que, abre comillas, a los que tienen la posibilidad de corregirse se les debe prestar ayuda en su carácter más que en su patrimonio, por cuanto eso es mejor y más propio de la amistad. Se recomienda. Ahora bien, este rol se da por sobre todo en la amistad de los buenos, como lo dice Aristóteles al final del Tratado de la Amistad. La amistad de los buenos, esta otra cita, la amistad de los buenos es buena y crece con el trato, pues según se ve, se hacen también mejores al ejercitarse y corregirse mutuamente, pues modelan el uno a partir del otro los rasgos que les son gratos. De ahí la frase, de los buenos aprenderán las cosas buenas. De esto se desprende algo importante, es que el bueno o el amigo, en algún sentido, es algo así como un modelo. Mirando al otro, al amigo que es bueno, es que aprendemos a hacerlo. Como puede ser como el modelo o aquel caso encarnado, por decirlo así, de la virtud. Si el amigo es una virtud. Así, no solo la amistad es algo así como la esfera en la cual nos desenvolvemos, formando nuestro carácter, con quienes somos virtuosos, sino que también es con los amigos con quienes aprendemos a ser virtuosos, con quienes llegamos a serlos realizando ciertos actos. Aquí es importante recordar que para Aristóteles la virtud se adquiere con la constante realización de los mismos actos, aprende a ser justo, valiente, etc., haciendo lo mismo que hacemos al ya poseer tal virtud, se llega a ser justo realizando actos justos, en definitiva. Por otra parte, si recordamos que la felicidad, el bien humano, consiste en una actividad del alma de acuerdo con la virtud en una vida completa, consiste también en vivir bien y actuar bien, podemos comprender que la amistad es necesaria para poder llegar a ser virtuosos y con ello poder tener una vida feliz y dichosa. Aquí finaliza mi ponencia. Yo lo que intentaba hacer, en definitiva, era tratar de vincular a la amistad con la felicidad a través de dos perspectivas, como considerando qué rol juegan los amigos en el planteamiento práctico, o sea, ligado a la virtud, y por otra parte, esta consideración como de que los amigos son algo así como parte de los bienes que debería tener el feliz, y porque sería la existencia de un otro, algo digno de elección, y por eso parte de la felicidad. Eso es todo.
Muchas gracias, Diana, por la ponencia. Bueno, cerramos ahí entonces las presentaciones y pasamos ahora a ver si hay preguntas de parte de los asistentes. Entonces, abrimos el micrófono para todos los demás. Veo una mano levantada de Cristóbal. Cristóbal, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por todas las presentaciones, están muy interesantes. Tenía una pregunta para Diana acerca de la amistad en Aristóteles. Y es que Aristóteles al principio de la Ética Nicomaquea dice que la amistad es una virtud o la acompaña la virtud. Entonces quería preguntarte, ¿cuál de estas opciones le parece que es más plausible acorde al pensamiento aristotélico? ¿Y de qué manera una y otra opción es relevante para la consolidación y obtención de la felicidad humana? Gracias por la pregunta. ¿Parto al tiro respondiendo o...? Ya, excelente. Ya, sobre si la amistad es una virtud o algo distinto. Yo he intentado yo he investigado al respecto y la verdad es que yo tengo como problemas con asumir ciertas posiciones y no estoy del todo convencida, pero me he inclinado a que la amistad es algo así como una virtud. El problema que hay para considerar eso es que, porque es cierto que al principio de la ética Aristóteles menciona a la filía como una virtud, pero cuando llega al tratamiento específico de ella, como en el libro cuarto, tercero, si mal no recuerdo, dice que aquella disposición habitual que ha llamado filía en realidad es distinta a lo que nosotros llamamos filía, porque conlleva, la diferencia que hay es que hay un afecto, hay amor, que es lo que vemos nosotros como en los libros que sí se dedica completamente a la amistad, que son los últimos. Y entre otras cosas, como hay algunas cosas que a mí no me cuadran un poco, pero yo me inclinaría en que es algo así como una virtud. Es solo que es un poco distinta, no sé cómo decirlo, pero se nota que es diferente como a los otros tipos de virtudes que había mencionado, de virtudes del carácter, hablemos de ese tipo de virtudes. ¿Y cómo sería eso relevante para la consideración de la felicidad? Yo me imagino varios escenarios, la verdad. Con respecto a lo que yo presenté, al menos, como para intentar ligarlo con eso, yo intenté justamente no abordar eso para esta consideración, que no es un tema cerrado para mí, pero yo creo que se podría ampliar un poco esta perspectiva si se considera que la amistad es una virtud. ¿Cuál sería como el papel que tendría para la felicidad? Quizás no cambie mucho, solo se amplíe más, se considere como una virtud, no sé. Y algo más iba a decir para responder, pero se me olvidó. Creo que eso, en verdad. No sé si estoy respondiendo del todo a la pregunta porque mientras hablaba se me iba perdiendo de vista. Pero yo me inclinaría por decir que es algo así como una virtud. Es que hay varias pistas en realidad cuando compara como a la amistad con un hábito que se parece más al hábito que a la pasión, bla, bla, bla. Eso, de hecho, y aquí termino de responder, perdón. Me parece que una de las cosas que me hubiese gustado presentar, pero debido como al tiempo y que tampoco me he dedicado del todo a ese tema, es como la vinculación entre la amistad y la justicia, porque hay muchos indicios de una relación mucho más fuerte en los libros de la amistad. Y con consideración a la felicidad, porque se supone que la dicha es una actividad del alma de acuerdo con la virtud completa. Y la justicia, en el libro que se trataba de la justicia, es una virtud completa, dice. Ya, pero son varias consideraciones que me gustaría hacer en el futuro, pero eso.
Lamentablemente no la pude hacer acá, pero lo dejo ahí. Si a alguien le interesa investigarlo. Entonces, eso. Gracias por la pregunta. Veamos si hay alguna otra pregunta. No veo manos en este momento. Todavía estamos en tiempo, no sé si... Sí, todavía Yo tenemos quisiera tiempo. hacer un Por par favor. de... a Gloria y a Sandro también. Zancudo. Quería... A Gloria le quería hacer un pequeño alcance y una pregunta como de apreciación más que de la ponencia, ¿no? El alcance es que, si no me equivoco, Eccheitas no es solamente Haec el origen, sino que también Ecce. Sería casi como la versión latina más cercana del to de ti aristotélico. O sea, esto aquí. O sea, he aquí esto, ¿no? Entonces, y sobre el mismo tema. Es interesante lo que señalaste, o sea, es importante destacar que la Eccheitas no es la existencia, o sea, pero, bueno, y aunque Scoto no la llama así, ¿no? Son los discípulos los que le dan ese nombre, creo que Scoto en alguna parte de las reportaciones, pero esos son los apuntes de los alumnos, habla de esta Eccheitas, ¿no? Pero puede ser que se los haya dicho a ellos, ¿no? Hay que ver qué es lo que dicen los discípulos. Y el asunto está en que, por lo que me parece entender, no es que he estudiado mucho este asunto, ¿no? Pero por lo que me parece entender, podríamos concebir la Eccheitas como una especie de tendencia que tiene toda esencia, todo ser, ¿no? Que no es contradictorio en sí mismo y que pertenece a la esfera del ser, a individuarse, ¿no? O sea, no es solamente que es un ser porque no es incompatible o no le repugna el hecho de ser, sino que también, bueno, tiende a ser este que está acá. Entonces, existe cuando precisamente, bueno, está ahí, ¿no? Pero tú también distinguiste, siguiendo Escoto, entre la persona y la Eccheitas. Y ahí me parece, personalmente considero que la persona sería como una versión más radical de la Eccheitas, ¿no? O sea, si tomamos una docena de huevos, da lo mismo cuál tomemos, ¿no? Pero si tomamos una docena de personas, no da lo mismo, ¿no? Cada una tiene un nombre distinto y eso es lo que, lo que destaca Ricardo de San Víctor, que en este caso es una gran influencia en Escoto, ¿no? O sea, cuando precisamente define la persona como una existencia incomunicable, ¿no? O sea, distingue dos tipos de existencia. Entonces podríamos decir que, bueno, existe solamente, propiamente tal, existe la persona, ¿no? Que es alguien, y no cualquier cosa o simplemente la esencia que es algo. Y a Sandro, yo brevemente le preguntaría si él pudiera destacar, porque hay algunos aspectos en lo que dice Eckhart, aspectos trinitarios. O sea, obviamente el Hijo es imagen de Dios, ¿no? O sea, imagen de sí mismo, pero es imagen del Padre propiamente tal. Entonces, no sé si podrían en pocos minutos destacar esos aspectos trinitarios. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por su ponencia. Gloria, ¿podemos partir con Gloria? Yo estaba esperando si Sandro tomaba la palabra. Bueno, simplemente Sí, porque te mencioné sí. a ti en primer lugar, pero quien quiera. Coincido con lo que marca Hernán, como además como muy interesante la distinción entre la condición de no repugnar al ser, que no es idéntica al ente individualizado. Esos dos aspectos que son importantes, son distinciones muy propias de una mente sutil que están presentes en el sutil y que Hernán las trae a consideración y que eh, hacen a la complejidad de esa metafísica en la que nos estamos moviendo con el pensador, con Escoto. Efectivamente yo coincido también y coincido que esto hace también a la distinción que luego va a haber entre la dimensión de la Eccheitas y la dimensión de la persona humana.
lo que siempre queda, bueno, seguiremos en la búsqueda de aspectos más definidos al interior de lo que sería ya la persona humana, el aspecto de Escoto, ¿no, Hernán? Más elementos, porque nosotros tenemos las influencias que él recupera, y yo sigo en la búsqueda de que aparezcan estos aspectos que nosotros tenemos muy presentes, como del misterio de la persona, que no logro todavía encontrar en los textos de Escoto, pero bueno, es un camino a seguir y a seguir andando. Ese carácter, esa última soledad, ¿no? Exacto. Que cómo traducimos eso, ¿no? No es que esté solo uno, sino que yo lo tiendo a entender como un solamente. Claro. O sea, lo que yo vivo es solamente mío. O sea, a pesar de que lo vivamos en común, pero es solamente mío. Mi vida es solamente mía. Yo no la puedo compartir ya con nadie más. O sea, es la versión más radical porque es más, porque es negativa, ¿no? Es apofática de esta existencia incomunicable de Ricardo de San Víctor. Yo creo que esa definición, el modo en que yo, bueno, yo soy madre, y creo que el que tiene la experiencia de la paternidad-maternidad puede entender de lo insustituible e irreemplazable que es la persona de cada cual, que no se reemplaza la muerte de un hijo con otro hijo que uno pueda traer a la vida. Yo creo que esos ejemplos límites hacen a mí, pienso a la persona y pienso en lo insustituible que es cada una de mis hijas, y esa fuerza que es la pérdida de la vida de un hijo, que aun cuando uno tenga otros hijos, me refiero, no reemplaza jamás el vacío, ni se llena, ni se suplanta el vacío que es esa partida. Esa es la fuerza con la que trae Hernán del sentido de última solitud, ¿no? De Duns Scoto, no sé si, como para ejemplificar para mí radical esa idea. Quería decir que gracias, muchas gracias por los aportes. Gracias. A ver si le damos la palabra a Sandro. Sí, bien, gracias. Gracias por también la pregunta. Yo creo que aquí hay dos aspectos para destacar el tema estos aspectos trinitarios, digamos, de lo que está planteando un poco Eckhart, de la relación entre la imagen y el ejemplar, el padre, el hijo y el padre. O sea, el texto, el comentario al Evangelio a San Juan es un comentario en el fondo a este prólogo que Eckhart interpreta desde la metafísica. O sea, yo creo que aquí es una cosa importante porque es verdad que hace una distinción con respecto a lo que es lo trinitario. Lo interesante es que precisamente en la dinámica, podríamos decir, que reconoce trinitaria, hay un paralelismo con lo que se puede entender como una filosofía de la naturaleza, incluso también en la relación del alma con Dios. Entonces, yo destacaría, digamos, entre los aspectos trinitarios de que Eckhart está en el marco, por decirlo así, de la comprensión tradicional, digamos, de la Trinidad. O sea, él es cuidadoso de poder reconocer dentro de la Trinidad que hay una diferencia, hay una distinción en lo personal, ¿cierto? Ahí lo mencionaba con el aspecto, ¿cierto?, del somos, hace esta distinción, digamos, de la persona entre las personas divinas, ¿cierto? El hijo no es el padre, pero sí comparten la esencia y su naturaleza, y en ese sentido, digamos, hay una unidad perfecta. Eckhart, digamos, en ese marco, está tratando de entender, tratando de poder comentar esta relación entre ellos, entre lo que él interpreta como la imagen y el ejemplar. Y podemos decir que está en esta primera parte tratando de dilucidar esa relación, tratando de sacar la mayor cantidad de conclusiones, ¿cierto?, a partir, digamos, de esta relación intertrinitaria. Él reconoce, digamos, en uno de los números que esta relación entre la imagen y el ejemplar hay una relación unívoca, evidentemente a nivel intertrinitario, y que esta relación de Dios con respecto a las criaturas es una relación analógica. Lo interesante es que
si uno sigue leyendo el comentario, este modelo trinitario, podemos decir, esta dinámica interna de la Trinidad, del engendramiento o de la relación entre la imagen y el ejemplar, después es llevada a la relación del alma con Dios, y también, dice él, está presente en la naturaleza. ¿Ya? Y eso es interesante. O sea, ahí habría destacar ese aspecto trinitario, pero que también son precisamente los que nos permiten después adentrarnos más profundamente en lo que sería lo original también que va a plantear, digamos, Eckhart. Como esta relación entre la imagen y el ejemplar tiene su parangón, tiene su extensión, podemos decir, en el ámbito, digamos, de las criaturas, en el ámbito, digamos, de la naturaleza. Yo haría solamente destacaría esos aspectos, digamos, trinitarios. Gracias, Sandro. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero como todavía no es la hora como del bloque siguiente de ponencias, pienso que habría espacio para alguna pregunta más. ¿Puedo hacer yo una pregunta breve a Gloria, que es una pregunta que no tiene la perspectiva de una consideración crítica de mi parte, sino solamente es tratar de despejar una confusión mía? Y es que me gustaría tratar de entender por qué o en qué sentido queda descartado el que en el estado de caída sea posible el conocimiento de la singularidad, dado que hemos estado hablando, o ustedes han estado hablando, digamos, de estas équitas y de estas consideraciones que parecieran apuntar a lo individual en cuanto tal, o esa impresión me da. Me gustaría, si puedes despejar mi confusión al respecto, te lo agradecería. No es confusión para nada, Paloma, perfecta la pregunta. Es una afirmación que hace Duns Scoto en los textos, que va argumentando a partir de dos caminos, uno más nociológico y el otro más teológico, de digámoslo así, de lo que afecta el pecado, porque es una explicación profundamente teológica también, ¿no? De lo que afecta el pecado a la capacidad cognitiva que tiene el ser humano en toda su plenitud, que se ve afectada o empañada o opacada en este estado que es el estado de la vida, digamos, de lo que es el estado in vía, ¿no? Hasta llegar al estado en patria. En este estado de viadores que somos, la posibilidad de conocer la individualidad, que es el conocimiento más perfecto al que puede llegar el intelecto, nos está haciendo, es imposible, aunque pasa, digamos, tiene grandes cantidad de argumentos y de textos para tratar de explicar entonces qué conocemos en este estado, ¿no? En este estado de vida en el que nos encontramos. Y la singularidad es lo que él entiende que está como posibilidad, conocer la singularidad me refiero, ¿no? Lo dije incompleta la frase. Pero la tuvimos y la podemos volver a recuperar, pero para eso, digamos, fuera del estado de pecado en el que nos encontramos. Porque eso es lo que él entiende que ha afectado la condición de conocimiento pleno, ¿no? ¿No es así también, Hernán? Digo, Hernán, porque los dos, no sé si a alguno de los presentes también le interesa el pensamiento de Scoto, pero eso sería a grandes rasgos la explicación. Sí, no, es correcta la explicación, a pesar de que, no sé si lo dijiste, disculpa, que, bueno, Scoto duda que efectivamente nosotros podamos, los seres humanos puedan conocer el singular. Ahí yo podría... La explicación que da, perdón ahí Hernán, la justificación que da que sí se puede, es que de lo contrario, cuando estemos, bueno, es el argumento teológico también, es esta idea de que si estamos frente a Dios y no nos es posible conocer el singular en tanto singular, no alcanzaríamos la felicidad plena. Mira, todos los temas, a pesar que cada uno de los cosas están relacionados, porque para él la felicidad plena se alcanza en la visión beatífica, que es la visión, es la saciedad absoluta de inteligencia y voluntad en ese máximo ser supremo perfecto que es Dios. Si no pudiésemos conocer lo concreto, digamos,
la concreción perfecta que es la singularidad de ese ser que es Dios, no podríamos nunca ser felices. O sea, hay también un argumento Claro, como... Sí, claro, perdón. está el matiz, ¿no? O sea, en el fondo, que bueno, Dios es, y lo dice el de suyo, este. O sea, no hay como, es imposible que haya un género del cual Dios sea una especie, ¿no? O el único individuo. Eh, entonces, pero solamente Dios se conoce a sí mismo como este, porque se ve. Es un conocimiento intuitivo, no es un conocimiento que esté atravesado por el universal, por ejemplo. Eh, Critica Escoto a Santo Tomás, por ejemplo, que habla sobre esta iluminación necesaria. Eh, una iluminación especial que incluso en la otra vida, y ahí Escoto dice, bueno, esto no lo puede afirmar un doctor católico. O sea, Aristóteles lo puede decir, pero un doctor católico no. O sea, porque eso quiere decir que San Pablo, que dice que en esta vida vemos como en un espejo y en un enigma, pero en la otra vida veremos a Dios tal cual es, ¿no? Cara a cara. No lo vemos cara a cara, lo vemos traducido en esta luz que nos permite, que pondría en términos, por así decirlo, materiales a Dios. Pero hay otro asunto que esto no está en Escoto, sino que es, yo lo deduzco de distintos, o sea, él no lo dice en estos términos, pero yo lo deduzco de varias fuentes, o sea que el individuo, perdón, eh, ¿cómo lo podemos conocer si en él hay muchas cosas que ocurren simultáneamente, que tendríamos que tener una agudeza intelectual tal que es imposible de abarcar, ¿no? Eh, hay, y aparte de eso, al individuo, ¿cómo lo conocemos? Temporalmente, en el tiempo es imposible porque siempre se está desplegando y siempre hay cosas que se abandonan, entonces que no podemos que tampoco se pueden abarcar, o sea, solamente un intelecto infinito podría conocerla. Y por eso citaba esto que dice Escoto de Dios, ¿no? Que Dios se ve a sí mismo y se conoce como este, ¿no? O sea, nosotros lo conoceremos en la medida de lo posible, por decirlo así. O sea, tenemos toda la eternidad para conocerlo. O para... Hay una imagen que plantea Enrique de Gante en este sentido, que yo siempre la saco a colación, y que en el fondo habla de que Dios es infinito, y esta infinitud consiste en una protensión. O sea, no es que se extienda, sino que en cierta medida está volviendo sobre sí mismo siempre, ¿no? Y en eso consistiría su infinitud, o sea, ya lo tiene todo, ya está completo, pero resulta que nosotros en la eternidad empezaríamos a conocer todas las cosas, podríamos ver en Dios, por ejemplo, a los dinosaurios, el origen del universo y todo eso, y tenemos toda la eternidad para pasar viendo estas cosas, ¿no? Podríamos recorrerla. Entonces, una imagen bastante, bastante bonita. Bueno, pero, y tiro la pelota y con esto me voy, ¿no? Eh, que ahí se ve la diferencia fundamental entre Enrique y Escoto, porque Enrique considera a Dios, como dirá más adelante Kant, como una omnitudo realitatum, o sea, como un ser que contiene en sí todas las perfecciones y en el grado supremo, que son eh, que le corresponden a las criaturas, pero también que le corresponden al mismo, ¿no? En cambio, Escoto lo concibe de manera simple, como un ser infinito, que la infinitud de un modo intrínseco. Entonces, son dos metafísicas, son dos ontologías totalmente, son complementarias, pero son opuestas. Bien, creo que ahora sí que tendríamos que cerrar, porque ya son las 4:30. Sí. Entonces cerramos con esto la tercera mesa de nuestro simposio dedicado a filosofía clásica. Quiero agradecerle a todos los presentes, a los expositores y a los asistentes. Ha sido muy interesante y a ver si nos vemos aún en ese sentido atenuado de vemos en alguna de las otras mesas de los otros. Vemos de minuto, ¿no? De minuto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo, por la paciencia especialmente y por enviar sus colaboraciones. Gracias, Gloria, por aceptar la invitación. Chao. Y gracias al equipo técnico que está ahí. Sí, sí, también. Muchas gracias. Gracias, Iván, que esté bien. Nos vemos. Chao, Paloma. Cuídate.